Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Banda Aparte. Hoy vamos a analizar la película Fóllame. Es una película francesa del año 2000, dirigida por Virginie Despentes y Coraline Triety, dos mujeres cuya vinculación está relacionada en torno a la temática del feminismo y la defensa y empoderamiento de la mujer, un tema central en esta película. La película se basa, es un guión adaptado de la novela que la propia Virginie Despentes publicó en el año 98, homónima del mismo nombre, en la cual ella exploraba un acontecimiento personal y una violación que había sufrido cuando era menor de edad, y en la cual a través de esta película y esta novela explora un nuevo mundo donde la violencia y la agresividad no es únicamente masculina, sino que las mujeres también pueden ejercer esa agresividad de forma propia o injustificada. Como invitados habituales tenemos a Ramón y Raquel, a los cuales le quiero plantear esta pregunta inicial de todos los temas que se plantean en la película, todos muy relacionados entre sí. ¿Cuál destacan como el más predominante o el que más les consideran relevante para el argumento de la película? Pues como dice Rael, Baise-moi o Fóllame en español, plantea varios temas que son los protagonistas, como la violencia y la sexualidad. Y respecto a la violencia, de primeras puede parecer que ellas tratan de vengarse de esos hombres pues, que las han violado, han abusado de ellas, les han tratado mal, pero luego al final la película acaba por revelar una violencia que no queda del todo justificada, como dice Rael, pero que se puede entender de manera que quieren vengarse del sistema en general y la manera en la que funciona el mundo. Y quería recalcar de manera que creo que es realmente interesante para plantear y para hablar sobre la película, en cómo la ficción que trata se acaba manifestando en la propia realidad, porque una de las dos actrices, bueno, las dos eran actrices porno, las dos protagonistas, Rafaela Anderson y Karen Bach, más conocida por su nombre artístico Karen Lancome, y es ella en concreto la que vio cómo esa ficción de la realidad, o sea, esa ficción de la película se veía un poco en su propia realidad. Ella creo que nació en Francia, sí, en Lyon, y ella me parece que empezó estudios de marketing y economía, pero bueno, al final quiso, digamos que su sueño era formar pues la típica familia, y conoció un disc jockey que fue con el que se casó, y cuando tuvieron problemas económicos, él, digamos que no sé hasta qué punto, pero le sugirió o le incitó, no lo sé, a meterse en el mundo del porno. Haría más de 30 películas, creo, en este género, y hubo un momento en el que se cansó y se retiró de él, y la directora le propuso participar en esta película porque necesitaba a dos protagonistas que hubieran tenido experiencia en el porno, pero que también supieran actuar. Y la verdad es que he de reconocer que la película, a pesar de que sea generalmente mala, es entretenida, y las dos actrices lo hacen bien, a mi parecer. Pues bien, ella, digamos que vio un camino diferente a raíz de esta película, ya que quiso intentar hacer carrera en el mundo actoral, fuera del género pornográfico, pero finalmente pues no consiguió nada más allá, digamos que se quedó encasillada en ese género, y sus frustraciones finalmente provocaron que se quitara la vida tomando medicamentos, a la edad de 31 años, me parece, si no me equivoco, o 35, no, 32, a los 32 años. Y al final la película retrata un poco la manera en la que las mujeres, sobre todo que han empezado, a ver, es que me estoy liando un poco, las dos protagonistas, una me parece que era prostituta y otra actriz porno, sus personajes de ficción, quiero decir.
Y entonces la película es una manera en la que se acaban también encasillando de por vida en ese mundo y no pueden salir de él. Yo creo que la única manera, la única vía que ven de salir de él es a través de la violencia. Entonces ella se vio finalmente encasillada en ello, no pudo salir de ello y esa fue su única manera, quitándose la vida. Como decía Raquel, la única salida que ven a ese mundo en el que se encuentran es la violencia y comienzan a matar a todo aquel que se encuentra en su camino. En un inicio podemos pensar que es una venganza en contra de los hombres, ¿no? Pero hay un momento en el que atracan a una mujer que va a sacar dinero del banco y deciden acabar también con su vida. Entonces, en este sentido, se rompería ese discurso, digamos, anti-heteropatriarcal, que también está presente, pero es una violencia, como decía Israel, indiscriminada. Podemos encasillar esta película dentro de lo que sería el género exploitation, ¿no? Esas películas donde la violencia extrema, el sexo, cobran un alto protagonismo. Y por lo que he estado viendo, también forma parte de otro movimiento conocido como el nuevo extremismo francés, donde se encuentran otras películas de directores de largo recorrido como Leos Carax o Gaspar Noé. Y en estas películas, en las de exploitation digo, a veces también se ve ese punto de venganza. Lo que pasa es que aquí esta venganza no está dirigida hacia una persona en concreto, sino es una venganza al sistema, una venganza, digamos, más abstracta, que no se le puede poner cara. Entonces, yo el tema que veo aquí es un poco la autodestrucción, ¿no? Pero en esa autodestrucción que llevan a cabo, deciden llevarse por delante todo lo que puedan, ¿no? Esta película me recuerda también a una película que vi hace tiempo, de los años 70, del año 73 en concreto, llamada Desenlace Mortal, aquí en España, y cuyo nombre original es Thriller. Una película donde una chica es secuestrada y obligada a prostituirse. De hecho, durante esa etapa le arrancan un ojo, también asesinan a su familia y decide vengarse. Es una película de 30 años antes, pero que creo que trata temas similares, aunque como ya digo, es una venganza hacia un punto, ¿no? Hacia aquellas personas que le han hecho sufrir. En este caso es una venganza sin cara, por así decirlo, contra alguien sin cara. Las dos intervenciones creo que han ido en torno a la idea de autodestrucción y destrucción que la violencia genera. La película no destaca por tener un profundo diálogo, sobre todo ético o moralizante, o lecciones morales que transmitir al público. Ni siquiera vemos un proceso de diálogo entre las protagonistas excesivamente largo en torno a cuál va a ser su futuro o cuáles son sus motivaciones o cuál va a ser el desenlace de la película. En algún momento se señala la idea de saltar al abismo, la idea de no queda claro si es del suicidio, del abandono, en todo caso un acto conjunto para finalizar todo el periodo, toda la etapa esa de violencia que están llevando a cabo. Aunque personalmente considero que la idea de saltar al abismo que se plantea en la película no es más que un discurso que en ningún momento personalmente esos personajes van a llevar a cabo. Al final no queda claro, dudas si la muerte está planteada como el final de su vida, el final de su etapa de violencia, y no fue más que un discurso temporal y alocado en un momento oportuno, pero que nunca buscaron llevar a cabo. En cuanto a la idea de violencia, creo que es muy importante entender cuál es la motivación que ellas tienen para ejercerla, y creo que la unión entre ellas es el dolor.
pero no el dolor por la violación que sufre una de ellas, por la situación que viven dentro del sistema heteropatriarcal, sino la propia frustración, la rabia que les genera el no poder identificarse dentro de esa estructura. Esa estructura heteropatriarcal, racista, homófoba, xenófoba, en general, se nota bastante bien en el lugar en el que ellos viven, un suburbio de una ciudad francesa. No se termina de concretar qué ciudad es, no es París, pero no se termina de concretar. Son personas racializadas, con rasgos árabes o afrodescendientes, que se nota en varias escenas cuando se relacionan con la mafia o cuando muere el novio de una de las protagonistas. También es un tema que está constantemente en el trasfondo a lo largo de la película, a lo mejor no muy bien enfocado o no termina de concretarse de forma definitiva. Quiero seguir planteándole a mis compañeros de debate cuáles otros temas han considerado relevantes en la película. Respecto a otro de los temas que me parece interesante es la manera en la que se muestra la sexualidad de los personajes y el sexo explícito en concreto. De primeras, en los medios aparece como una película pornográfica, pero no creo que las directoras tuvieran esa intencionalidad, ya que los fragmentos, las escenas en las que aparece sexo explícito son escasas y además los planos realmente explícitos de los actos sexuales son muy, muy cortos y escasos también. Entonces, yo creo que la intencionalidad de las dos directoras era normalizar el acto sexual en una película cuya intención era que fuera una película de ficción erótica, y también normalizar el placer femenino, que es algo pues, que está realmente patente en la película, y en numerosas ocasiones pues, también se habla de pues, los personajes que tienen el deseo sexual pues, de masturbarse y darse placer a sí mismas. Sí que es verdad que las escenas sexuales, pornográficas, sí que están hechas pues, de una manera convencional. Quiero decir que tampoco se aprecia especialmente que el hombre pues, busque el placer femenino. Sin embargo, me parece algo interesante a recalcar en la película. Y además quería hacer también referencia a una serie en donde se retrata muy bien el desarrollo del cine porno. Es una película creada por David Simon. A los que sean seriéfilos pues les parecerá el dios de la serie, porque ha hecho muy, muy buenas series como The Wire, vamos a The Wire, y The Deuce. Son 5 temporadas y retrata perfectamente la evolución de las calles de Nueva York desde la década de los 70 hasta los mediados de los 80, y también muestra muy bien la manera en la que va evolucionando el porno desde las prostitutas en la calle, que al final acaban siendo actrices porno, e incluso también retrata muy bien la frustración de algunas de esas actrices porno que quieren dejar atrás esa vida y comenzar una carrera actoral real y que acaba siendo frustrada, llegando también al borde del suicidio. Como dice Raquel, la película también trata el placer femenino, y esto es algo que se puede observar nada más empezar la película, cuando vemos a una de las protagonistas cómo se está masturbando mientras ve una película pornográfica, ¿no? También hay otra referencia a este tema, ¿no? Al de el visionado de la pornografía por parte de mujeres. Cuando van de huida, ¿no? En el coche, y una le dice a la otra que la conoce del cine porno. Y entonces esta se sorprende y le dice que si es que es por una película de su novio o algo así. Y ahora le responde afirmando que no, que es que le gusta a ella. Y en ese sentido es un valor positivo, ¿no? Que tiene la peli. Como otras películas que hemos analizado en este canal, esta también es una película de guerrilla, una película hecha con una videocámara casera y con nada de presupuesto. De hecho, ni siquiera hay iluminación en ninguna escena. O sea, todo es con lo que daba la misma calle. No
no hay una iluminación externa, por así decirlo. Y esto creo que sirve de ejemplo para los nuevos cineastas, ¿no? O sea que realmente para hacer una película lo único que hace falta es una idea, no hace falta nada más. Porque se puede conseguir popularidad si tu película tiene la suficiente fuerza. La violación es el acto inaugural de la película. Es lo que le da motivo a las protagonistas para iniciar su acción y es lo que sirve de planteamiento para todo el nudo de la película. Lo relevante de Fóllame es que la violación se muestra de forma cruda, donde la oposición de una de las violadas no debe entenderse o no se entiende como un acto de consentimiento o incluso de placer o disfrute del acto de la violación. También una de las ideas fundamentales es el victimismo o la culpabilidad que la sociedad genera hacia las mujeres, sobre todo, que han sido violadas. La película rompe o intenta romper con esa idea, mostrando a un personaje que no siente culpa, que quiere rehacer su vida y que utiliza la violencia para expresar esa rabia por ser considerada una víctima de violación. Me gustaría finalizar este vídeo con una reflexión. Nadie cuestiona pues, que Liam Neeson en la serie de películas Venganza utilice la violencia porque se considera una característica masculina y lo consideramos positivo. Entendemos sus motivos y los justificamos. Sin embargo, rechazamos la violencia cuando ésta la emplea con una mujer. Si nuestra interpretación es de rechazo hacia esta película, entonces es necesario reflexionar y realizar una autocrítica de nuestros propios privilegios. Si nos interpela la película de una manera negativa con respecto a la violencia, pues a lo mejor no hemos entendido en sí lo que esta película quería transmitir o su autora quería transmitir y tampoco entendemos o comprendemos cuál es nuestra posición en el sistema heteropatriarcal. Gracias por haber llegado a este punto del vídeo y nos vemos en el próximo programa. Para saber dónde encontrar la película os dejamos la información en la descripción.